Nunca pensé que acabaría escribiendo sobre Pablo Escobar. Durante años evité el tema, cansado de ver su rostro en series, documentales y titulares de periódicos. Pero una llamada inesperada cambió mi destino. Un antiguo colega me sugirió investigar los rincones ocultos de la Hacienda Nápoles, la legendaria residencia del patrón. A primera vista, el lugar parece un parque temático en decadencia. Familias pasean por los restos de un zoológico improvisado. Niños corretean frente al enorme avión que corona la entrada. Un avión que no es un simple adorno. Fue uno de los primeros que utilizó Escobar para transportar cocaína hacia Estados Unidos. La paradoja es brutal. Un símbolo de crimen convertido en atracción turística. Pero yo no estaba allí para divertirme. Mi propósito era distinto. Había escuchado rumores, zonas cerradas al público, túneles que conectaban las casas de invitados con la mansión principal, e incluso historias de rituales que Escobar supuestamente practicaba para proteger su fortuna y prolongar su poder. Crucé el portón con una libreta en mano y una grabadora en el bolsillo. El calor era sofocante, y sin embargo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un guardia, que apenas levantó la vista de su celular, me dejó pasar con un gesto de indiferencia. Comencé mi recorrido por el zoológico. Allí, en los años 80, Escobar reunió animales traídos ilegalmente de África: jirafas, elefantes, hipopótamos. Hoy la mayoría ya no está, aunque los hipopótamos siguen proliferando en ríos cercanos, como una plaga imposible de erradicar. Esa imagen, animales salvajes conquistando territorios ajenos, parecía una metáfora del legado del patrón, una sombra que se multiplica, que no desaparece aunque lo intente la historia. Un campesino que vendía refrescos junto a la entrada me miró con desconfianza cuando le pregunté por las zonas prohibidas. Bajó la voz y dijo: «Usted es periodista, ¿cierto? Entonces grabe esto bien. Aquí no solo hay animales. En la hacienda todavía se escuchan disparos por la noche. Mi abuelo trabajó en las fincas del patrón, y jura que en las madrugadas se aparece un hombre caminando con una pistola dorada». Reí con incomodidad, creyendo que era parte de las leyendas que tanto gustan a los locales. Pero el hombre no sonrió. Sus ojos se clavaron en los míos con una seriedad incómoda. Seguí mi camino hacia la mansión. El contraste con el zoológico era brutal. Ya no había turistas, ni familias con niños. El silencio era absoluto. La fachada, cubierta de grietas y humedad, parecía observarme con sus ventanas vacías, como ojos negros que todo lo ven. Al entrar, un olor penetrante a madera podrida y polvo me recibió. Encendí mi linterna y avancé entre muebles rotos, espejos cuarteados y cuadros que aún conservaban las figuras de un tiempo de excesos. De pronto, en una mesa de mármol, vi algo que me heló la sangre. Una inscripción tallada con cuchillo, oxidada por los años, pero aún legible. «Aquí vive el patrón». Tragué saliva. Nadie me había seguido. Y sin embargo, tuve la sensación clara, casi física, de que no estaba solo. Saqué mi grabadora, la encendí y dije en voz baja: «Inicio de investigación, Hacienda Nápoles. Algo aquí sigue vivo, aunque Escobar lleve casi 30 años muerto». El clic metálico de la grabadora resonó en la sala vacía, y en ese mismo instante, lo juro, escuché otro clic responder desde el segundo piso, como el de un arma cargándose. Al amanecer decidí regresar a la zona del zoológico. Durante el día parecía un lugar más inofensivo. Un parque infantil con esculturas de animales de cemento pintadas con colores chillones, un par de lagunas artificiales y jaulas vacías. Pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondía la verdadera historia. En los 80, Escobar importó decenas de animales de manera ilegal. Algunos dicen que lo hacía para impresionar a sus invitados, otros aseguran que veía en ellos un símbolo de poder. Bestias salvajes, encerradas, obedeciendo a un solo amo. El gobierno trasladó a la mayoría después de su muerte, pero los hipopótamos se quedaron y multiplicaron como una plaga. «Los animales todavía están aquí», me dijo una mujer mayor que vendía dulces en un carrito. «¿A qué se refiere?», pregunté, tomando notas en mi libreta. «No me refiero a los hipopótamos, señor periodista. Hablo de los que se escuchan de noche. Rugidos de leones, gritos de monos.
como si los fantasmas de esas bestias siguieran atrapados en estas jaulas. Me reí con cortesía, pero algo en su tono me hizo dudar. Caminé hasta las ruinas de una de las jaulas más grandes. El hierro estaba oxidado, torcido, como si algo lo hubiera forzado desde adentro. Coloqué mi mano sobre los barrotes, fríos a pesar del sol ardiente. En ese momento, escuché un ruido, un gruñido bajo, profundo, que resonó en mi pecho. Aparté la mano de inmediato. Miré alrededor, pero no había nada. Solo silencio y viento. Encendí la grabadora. Segundo registro. El zoológico presenta signos de abandono, pero juro que escuché un rugido en esta jaula vacía. Puede ser sugestión, aunque el sonido fue real. Seguí caminando. Llegué hasta el lago artificial donde en tiempos del patrón vivían los hipopótamos. El agua estaba turbia, cubierta de algas verdes. Grabé algunas imágenes con mi cámara y entonces algo emergió de la superficie. Una burbuja, luego otra, y después un enorme lomo oscuro que se hundió de inmediato. Me congelé. No era un pez, tampoco un tronco. Era la espalda redondeada de un hipopótamo. El corazón se me aceleró. ¿Cómo era posible? Había leído que muchos habían escapado a Magdalena Medio, pero nunca pensé encontrar uno aquí, en el mismo lago. Grabé apresuradamente, aunque no conseguí registrar más que el agua agitada. Y entonces sucedió algo extraño. Mientras observaba la superficie, escuché un susurro, muy cerca de mi oído. Él los dejó para vigilar. Me giré bruscamente. No había nadie. Tragué saliva y apagué la cámara. Mis manos temblaban. Me alejé del lago lo más rápido que pude, sintiendo la mirada invisible de algo que me seguía desde la orilla. Al regresar al camino principal, me encontré con Julián, un ex guardia de seguridad que había trabajado en la hacienda durante los años posteriores a la caída del cartel. Había accedido a hablar conmigo con la condición de no grabar su rostro. Aquí pasaban cosas que nadie quiere contar, me dijo, encendiendo un cigarrillo. Los animales, sí, eran parte del espectáculo. Pero Escobar no los tenía solo por capricho. Dicen que usaba algunos en rituales, que los sacrificaba para que su espíritu quedara atrapado en la hacienda y protegiera su poder. Me quedé en silencio, profesando sus palabras. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre prácticas extrañas, pero escucharlo de alguien que había trabajado allí lo hacía diferente. Antes de despedirse, Julián me lanzó una última advertencia. Si quiere seguir investigando, hágalo bajo su propio riesgo. Porque aquí, periodista, el patrón no está muerto. Él sigue vivo en cada rugido que escucha por la noche. La mansión principal de la hacienda Nápoles se alzaba ante mí como un monstruo dormido. Su fachada, de un blanco sucio y cuarteado por los años, todavía conservaba vestigios de lujo decadente. Columnas de estilo grecorromano, balcones con barandillas oxidadas. En lo alto, una estatua de Pegaso que parecía a punto de desplomarse. Entrar allí no fue sencillo. Las puertas estaban selladas, pero uno de los guías locales conocía un acceso lateral, a través de lo que alguna vez había sido la cocina. Me advirtió. No se quede solo. La mansión no quiere que nadie la perturbe. La frase me sonó a superstición, pero al cruzar el umbral, lo entendí. El aire era distinto, pesado, cargado de humedad y un olor dulzón, como flores marchitas. Avancé con mi linterna encendida. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas, las paredes adornadas con cuadros rotos y espejos agrietados que devolvían reflejos distorsionados de mi rostro. Cada paso resonaba con un eco inquietante. En la sala principal encontré restos de fiestas pasadas, botellas vacías, un piano desafinado, lámparas de cristal hechas pedazos en el suelo. No me costaba imaginar a Escobar caminando por allí, rodeado de políticos corruptos, narcotraficantes y mujeres hermosas, celebrando con música y pólvora. Pero lo que más me impresionó fue el despacho. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, sentí un escalofrío. La habitación estaba casi intacta. Sobre el escritorio había papeles amarillentos,
una máquina de escribir oxidada y varias cajas apiladas en las esquinas. Me acerqué a revisar. La mayoría de los documentos eran simples facturas y recibos, pero en el fondo de una de las cajas encontré una carpeta distinta. No tenía membrete ni fecha, solo un título escrito a mano. Testimonios del patrón. Abrí con cuidado. Eran hojas mecanografiadas, llenas de frases inconexas, nombres y números de cuentas. Entre ellas, una página resaltaba con símbolos extraños, garabateados con tinta roja. Eran dibujos circulares, casi como sellos rituales. Encendí la grabadora. Tercer registro. He encontrado documentos que parecen más bien notas privadas. Algunos contienen símbolos que no reconozco. No sé si tienen relación con ritos religiosos o con simples códigos internos del cartel. De pronto, un ruido metálico interrumpió mi grabación. Venía del piso superior. Cerré la carpeta y subí lentamente por la escalera de mármol. El segundo piso estaba más oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Pasé frente a varias habitaciones vacías hasta llegar a la última, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y dentro brillaba una luz débil, como la de una vela. Me armé de valor y empujé la puerta. La habitación era pequeña, casi una capilla privada. Había un altar improvisado con un crucifijo torcido, fotos antiguas clavadas con alfileres. Algunas de las imágenes mostraban a Escobar junto a su familia. Otras, a hombres armados con rostros tachados. A un lado, en el suelo, descansaba una caja metálica. Me arrodillé y la abrí. Dentro había cintas de casete, cada una etiquetada con fechas de los años 80. En una de ellas leí: Noche de la Candelaria, 1986. En ese instante, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco de mi respiración agitaba el aire. Apagué la linterna para comprobar de dónde venía la luz, y entonces lo vi. La vela del altar seguía encendida, pero nadie más estaba en la habitación. El detalle me heló la sangre. El fuego no temblaba, a pesar de la corriente de aire que entraba por la ventana rota. Tomé la caja con las cintas y me marché apresuradamente, con la sensación de que esa luz era una advertencia. Me costó conciliar el sueño aquella noche. Las cintas que había encontrado me pesaban en la mochila como si fueran piedras. No me atreví a escucharlas de inmediato. Temía lo que podían contener. Así que al amanecer decidí volver a la mansión. Sabía que había más habitaciones ocultas. Los rumores hablaban de túneles, bóvedas secretas y hasta pasajes subterráneos donde Escobar guardaba no solo dinero, sino también tesoros malditos. Mientras recorría nuevamente el despacho, noté algo extraño en la pared detrás de la estantería. El empapelado estaba rasgado, se distinguía una línea recta en el yeso, como la silueta de una puerta oculta. Con esfuerzo, logré mover la estantería y empujar. Un mecanismo oxidado cedió con un chirrido. Una corriente de aire frío salió del hueco. Encendí la linterna y avancé. El pasadizo descendía en espiral, con escalones de piedra húmeda. El olor era penetrante, mezcla de tierra, moho y algo más, hierro oxidado, quizás sangre antigua. Al final de la escalera, llegué a una cámara subterránea. Allí, el tiempo parecía detenido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con carbón y cera. En el centro, un altar de piedra sostenía objetos que me helaron la sangre. Cráneos de animales, frascos con líquidos oscuros, cruces invertidas y fotografías de hombres con los ojos arrancados de las imágenes. Encendí la grabadora con manos temblorosas. Cuarto registro. He encontrado una sala subterránea. Parece una especie de capilla, pero no dedicada al culto católico, sino a algo mucho más oscuro. De pronto, escuché pasos. Pasos lentos, arrastrados, que resonaban en el túnel detrás de mí. Apagué la linterna y me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho. Los pasos se detuvieron. Un silencio sepulcral llenó la cámara. Y entonces, un murmullo se alzó entre las sombras. No entendí las palabras, pero sonaban como una oración en latín,
susurrada por varias voces a la vez. El aire se volvió más denso. La llama de una de las velas encendidas titiló con violencia, como si respondiera a esas voces invisibles. Reuniendo valor, encendí nuevamente la linterna. El túnel estaba vacío, pero en el suelo, donde antes no había nada, encontré un crucifijo de hierro oxidado. Estaba tan caliente que al tocarlo me quemó la palma de la mano. Guardé el objeto en mi mochila. Tenía que documentarlo todo. Cuando finalmente salí al exterior, el sol me cegó por unos segundos. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa atmósfera opresiva. Y sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, sentí que alguien me observaba desde las ventanas vacías de la mansión. Me giré bruscamente. No vi nada, pero estoy seguro de que allí, en la penumbra del segundo piso, había una silueta. No era imaginación. No era sugestión. Alguien, o algo, me acompañaba en esa investigación. Decidí que necesitaba otra perspectiva. Los objetos de la capilla subterránea me perseguían incluso en sueños, velas encendidas solas, voces que no entendía, el crucifijo ardiente. No podía cargar con todo eso yo solo. Así que fui al pueblo más cercano. Era una comunidad pequeña, de casas bajas y calles de tierra, donde todos parecían conocerse. Pero apenas mencioné la hacienda, los rostros se endurecieron. Nadie quería hablar. Tuve que insistir varias veces hasta que un hombre mayor, con sombrero de paja y mirada cansada, aceptó contarme lo que sabía. Se llamaba Efraín. Nos sentamos en un banco frente a la iglesia, y él comenzó. Mire, señor periodista, esa finca no es solo ruina. Es una herida abierta. El patrón no solo guardaba animales y dinero allí. También hacía cosas que la gente decente no debería nombrar. Le pedí que fuera más claro. Efraín bajó la voz. Había noches en que se escuchaban disparos y gritos. Y luego, silencio. Después, cantos, como rezos, pero no eran de misa. La gente decía que Escobar no solo quería dinero y poder, también quería protección de otras fuerzas. Otro campesino, que hasta entonces había escuchado desde lejos, se acercó con desconfianza. Yo lo vi, dijo. Una madrugada, cuando era joven, me colé cerca de la hacienda. Desde la loma, vi luces moviéndose en el bosque. Eran antorchas. Había hombres reunidos en círculo, y en el centro, alguien vestido de blanco, con la cara cubierta. Juraría que no era un sacerdote. Me estremecí. Recordé los símbolos en la capilla secreta. ¿Era posible que Escobar practicara rituales para proteger su imperio? Efraín continuó. Algunos dicen que hasta hizo pactos. Que por eso, aunque lo mataron, su espíritu no descansa. Muchos lo han visto. En la entrada, donde está el avión, se aparece de noche, caminando como si aún vigilara su reino. Saqué mi grabadora. ¿Y usted lo ha visto, don Efraín? El anciano guardó silencio unos segundos. Luego asintió con un leve temblor en los labios. Sí, una sombra con su porte. Caminaba despacio, con las manos atrás, como hacía siempre. Pero cuando lo seguí con la mirada, no tenía rostro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los testimonios se multiplicaron. Una mujer contó que a veces se escuchan carcajadas en medio del zoológico abandonado. Otro campesino aseguró que su perro se negó a entrar jamás en la finca, ladrando como si viera algo que los humanos no podían. Regresé a mi hospedaje al caer la tarde con una sensación de vértigo. Había buscado hechos, datos concretos, pero lo que encontraba eran relatos de miedo, rumores que parecían tener un mismo núcleo. La presencia del patrón seguía viva en la hacienda Nápoles. Esa noche, mientras revisaba mis notas, escuché un golpe suave en la ventana de mi cuarto. Al abrirla, no vi a nadie. Solo el viento. Pero en el alféizar había quedado una pluma negra, enorme, demasiado grande para pertenecer a un ave común de la región. La guardé en mi cuaderno, con la certeza de que aquello no era casualidad. No podía apartar de mi mente la pluma negra. La giraba entre los dedos como si en ella hubiera una clave oculta. Sin embargo,
Lo más inquietante era la certeza de que alguien me la había dejado a propósito. Volví a la hacienda Nápoles al día siguiente, decidido a escuchar al menos una de las cintas que encontré en la mansión. Elegí la que estaba marcada como Noche de la Candelaria 1986. Con un viejo reproductor portátil que me prestó el guía, la coloqué y presioné play. Al principio, solo se escuchaba ruido de fondo, voces mezcladas, música, el sonido de una fiesta. Luego, poco a poco, emergió una voz inconfundible, grave, autoritaria, con el acento paisa que tantas veces había oído en grabaciones históricas. Aquí el patrón manda, decía la voz de Escobar. Y hasta los muertos obedecen. Segundos después, risas. Risas de hombres, de mujeres, y otras, más agudas, casi animales. Me invadió una sensación de asfixia. Apagué la cinta y la guardé de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, algo cambió en mí. Esa noche tuve un sueño extraño. Caminaba por la hacienda, pero no estaba en ruinas. Estaba viva, iluminada, con música y fuegos artificiales. Los jardines eran exuberantes, los tigres rugían en sus jaulas, y Escobar, vestido de blanco, se acercaba a mí con una sonrisa. «Bienvenido», me dijo, extendiéndome la mano. «Estás en mi reino». Me desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero lo peor fue el reflejo. En el espejo del cuarto vi, por un instante, una silueta detrás de mí. Alta, robusta, con las manos cruzadas en la espalda. Me giré de inmediato. Nadie. Decidí regresar a la mansión una vez más, buscando respuestas. Mientras avanzaba por el pasillo del segundo piso, sentí un cambio en el aire. El ambiente se volvió más frío, y de repente, escuché una voz muy clara. «No estás solo». El eco retumbó en las paredes. Grabadora en mano, apenas pude articular palabras. Sexto registro. He escuchado una voz masculina, muy cerca de mí. No hay nadie, absolutamente nadie en este piso. De pronto, las luces de mi linterna parpadearon y se apagaron. En medio de la oscuridad, vi algo imposible. Un resplandor en forma humana avanzaba lentamente hacia mí desde el final del pasillo. Era borroso, pero reconocible. El porte, la manera de caminar, era la misma que habían descrito los campesinos. El patrón, con las manos atrás, observándome. No corrí. No podía. El cuerpo no me respondía. La figura se detuvo a pocos metros. Y entonces, la voz volvió a sonar, esta vez en mi cabeza. Lo que buscas, lo vas a encontrar. Pero será tu carga para siempre. Un parpadeo, y la figura desapareció. Cuando recuperé el control, salí de la mansión tambaleándome. Afuera, el aire fresco me devolvió un poco de calma. Pero ya no tenía dudas. Algo, o alguien, seguía allí. Y me había elegido como testigo. Durante días evité escuchar de nuevo las cintas. La primera me había dejado marcado, como si hubiera abierto una puerta que nunca debí tocar. Pero la curiosidad pudo más. Sabía que, tarde o temprano, regresaría a ellas. Me instalé en un cuarto del hostal cercano, cerré las ventanas y puse la segunda cinta en el viejo reproductor. Esta estaba marcada con tinta roja. El ritual. El sonido comenzó con un silencio extraño, interrumpido por respiraciones profundas. Luego, un murmullo, voces recitando algo en coro. No era español, ni latín. Parecía una mezcla gutural, un idioma ajeno. De repente, otra voz emergió con claridad. Era él. Aquí nadie entra limpio. Aquí todos deben entregar algo. Hubo un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Después, un chillido ahogado. Me llevé la mano a la boca, horrorizado. No quería escuchar más, pero no pude detenerme. El coro continuaba, cada vez más fuerte, acompañado de golpes metálicos, cadenas arrastrándose, y luego un silencio absoluto. Y en ese silencio, la voz de Escobar, serena, casi amable.
Ya está hecho. Ahora perteneces a mí. Me aparté de la grabadora, con el corazón desbocado. Pero lo peor vino después. La cinta continuó unos segundos más, y entonces, escuché algo imposible. Mi propio nombre. No era un nombre común. No podía confundirse. Era el mío, pronunciado con ese mismo tono grave. Bienvenido al círculo. Mi nombre. Apagué el aparato de golpe, temblando. Me acerqué a la ventana buscando aire, pero al abrirla vi algo que me paralizó. En el patio del hostal, bajo la débil luz del farol, había una figura. De espaldas, con un sombrero blanco, quieta, inmóvil. No, no puede ser, murmuré. Volví a mirar la mesa donde había dejado la cinta. Y allí, al lado del reproductor, había aparecido otra pluma negra. No la había puesto yo. Grabé el registro con la voz quebrada. 7º registro. La cinta ha pronunciado mi nombre. Nadie sabía que yo estaría aquí. Nadie. La figura de afuera. Parece él. Me está siguiendo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el coro de voces extrañas, el golpe seco, el chillido. Y al final, la misma frase, repitiéndose como un eco en mi cabeza. Ahora perteneces a mí. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, la grabadora aún sobre la mesa y el eco de la voz repitiéndose en mi mente. Intenté convencerme de que había sido una coincidencia, una ilusión provocada por el cansancio. Pero en lo profundo, sabía que no. Necesitaba respuestas. No podía marcharme dejando esa cinta como un misterio sin resolver. Volví a la hacienda, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. La entrada estaba igual que siempre. El arco con el avión en la cima, oxidado, cubierto de polvo y silencio. Crucé los portones y avancé hacia la casa principal. El aire era pesado, cargado de un olor metálico que recordaba a óxido, o a sangre. Dentro, los pasillos parecían más estrechos, más oscuros, como si la casa misma se hubiera cerrado sobre mí. Llegué a un cuarto que nunca había visto antes. La puerta estaba entreabierta, y dentro brillaba una luz tenue. Empujé la madera y entré. El cuarto era una especie de capilla, con símbolos extraños en las paredes y velas consumidas en el suelo. En el centro, sobre un pedestal, descansaba una caja metálica cerrada con candado. A su lado, una foto antigua, Escobar sonriendo, rodeado de hombres armados. Pero lo que me heló la sangre fue que, detrás de ellos, en las sombras, había un rostro borroso, el mismo que vi la noche anterior bajo el farol. Con manos temblorosas forcé el candado con una piedra. La caja se abrió con un chirrido. Dentro había papeles amarillentos, cartas y una última cinta, marcada con las letras final. No debía hacerlo. Sabía que al escucharla cruzaría un punto sin retorno. Pero la puse en la grabadora. La voz sonó clara, demasiado clara. Si estás escuchando esto, significa que viniste hasta el final. Siempre lo supe. Siempre llegan los curiosos. Tú no eres el primero. Me paralicé. La voz continuó. La hacienda no es un lugar, es un círculo. Una cadena. Todo el que entra, deja algo. Y tú ya lo dejaste. Un silencio. Y luego un susurro casi imperceptible. Tu nombre, tu rostro, tu alma. Ahora formas parte de mí. Apagué la grabadora de golpe, con las manos sudorosas. Salí corriendo de la casa, sin mirar atrás, con la sensación de que las paredes respiraban, de que alguien caminaba justo detrás de mí. Al llegar al auto, jadeante, miré por última vez hacia la hacienda. En la ventana del segundo piso había una figura, inmóvil, observándome. El sombrero blanco brillaba bajo el sol. Conduje sin parar hasta la ciudad. Pero aunque me alejaba kilómetros y kilómetros, la sensación de ser observado no me abandonaba. Esa noche, en la habitación del hostal, desperté de un salto. Sobre la mesa, junto a mi grabadora, alguien había dejado otra pluma negra. Y grabada en la pared, con letras torpes pero claras, estaba una frase. Bienvenido al círculo.